al igual con los semáforos en todas las ciudades del mundo y se hacen un caos. Así es, entonces bueno, se los comento. De momento está con nosotros Jason y dice, genial, dice, está el tema maravilloso. Raquel también está con nosotros, Gloria está por supuesto, dice Raquel dice, excelente tarde Constantino, me agrada el cambio de escenario. Dice, elegido especialmente para ti. Así es, dice, son una cultura más que vienen de Grecia, si no me confundo, está comentando Jason. Y también Gloria dice que está muy interesante el tema y dice, y bueno, un comentario que hace Jason es, bueno, dice que sí, están cerca del Reino Unido y por supuesto que está Arturo y dice, hasta lo que sé, los druidas eran o son una clase social elevada en la sociedad celta. Exactamente, sí, es algo de lo que estuvimos comentando. Así es. Era una clase social muy elevada, en donde los druidas propiamente dicho se relacionaban primeramente con la religión, con esta religión solar que te estoy diciendo. Y claro, al estar hablando de esto, pues se habla de la filosofía, de ese amor a la vida y a la conexión que nos da la vida solar. Y cómo es como se manifiesta el orden mismo en la naturaleza. Es decir, cuando estas personas asumen esa conciencia solar, pues empiezan a establecer un orden cósmico como el que es arriba, es como el que se da en la naturaleza misma, y ese orden que se da en el cosmos es el que procuran establecer en esas sociedades teocráticas, pero no teocráticas como las que conocemos últimamente, sino más bien esa sociedad que está gobernada por la divinidad, pero por ese orden que comanda todo el cosmos. Eso es a lo que vamos a llegar en esta era de Acuario, pero estamos apenas empezando, estamos despuntando, pero se supone que cuando se llega a dar esto, pues que todavía nos faltan un par de cientos de años para que esto se llegue a presentar, se va a dar esa teocracia en la que el derecho romano, que la constitución y que nada, todo eso se va a la basura. ¿Por qué? Porque cada una de las personas va a estar conectada a ese centro solar que está dentro de ellos, y ese centro solar a nuestro sistema solar, que a su vez va a estar conectado, o está conectado mejor dicho, con la galaxia, y de esta forma todos vamos a estar respetando las leyes del cosmos, casi sin necesidad de que haya policías, porque todos vamos a estar en ese aspecto. Ese es ese aspecto platónico que nos llega a decir en la República ese filósofo griego, pero se adelantó muchísimos años a lo que fue su época, el buen Platón. No es un aspecto ideal, es algo que se va a presentar cuando, en el momento adecuado, ya se empiezan a dar estas circunstancias. ¿Qué es lo que se va a presentar el próximo 21 de diciembre del 2012? Esta sincronía entre el planeta Tierra, el Sol y el centro de la galaxia, para empezar a tener esa frecuencia vibratoria que ¿qué es lo que va a hacer? Permitirnos empezar a vivir acordes a lo que es esta danza cósmica, que tan solo este sistema es un pequeño engranaje de toda la maquinaria que hay en el cosmos. ¿Qué pasó, mi querida Rubí? Y bueno, pues sigo con los comentarios que están muy interesantes. Bueno, entonces lo que dice Arturo, dice desde Canadá, dice bueno que son una clase elevada social, y dice el druismo se consideraba la religión oficial en el Reino Unido desde el día 2 de octubre en el año 2010. O sea, que ya se considera la religión oficial. Ya se considera una religión pagana, vamos a decir. Pues por el concepto judeocristiano que le quiere dar una etiqueta, ¿no?, a todo lo que no, un poco más peyorativo. Ándale, exactamente, algo que vaya en contra de lo que es ese culto que ellos han impuesto a lo largo de estos 2000 años, poco menos, ¿no? Fue a raíz de Constantino en el 314, 324, a raíz de ese concilio de Nicea, que ya se da
el concepto católico, es decir, universal. Antes de eso pues no había tanta bronca, pero pues fue la mejor forma de extender el Imperio Romano hasta nuestros días. Muy inteligente, mis respetos para pues esa conciencia de Constantino, que en su momento pues hizo algo positivo en aquel entonces. Y bueno, dice, porque pudo llegar esa conciencia o esa enseñanza del Cristo hasta nuestros días. Dice, como dato importante, es el primer culto pagano que adquirió el nombramiento oficial ante las leyes inglesas. Así es, efectivamente. Y dice que los druidas contemporáneos lo toman como una filosofía que se encuentra en la naturaleza, la misma inspiración en la cultura celta. Sí, bueno, son muy amantes de la naturaleza, ¿no? Claro, sí, es lo que hemos estado diciendo pues a lo largo del programa. Inclusive de las diversas investigaciones se dice que en el siglo XVI, pues algunos de los dirigentes druidas que se llegaron a presentar allá, pues en Gran Bretaña, pues muchos de ellos eran, o algunos de ellos, pues que eran masones, otros que eran rosacruces, y pues claro, ahí ya se empieza a hablar de ese otro misticismo que quizás no llega a tener pues esa esencia, porque dentro de lo que es toda esta información que pudiéramos encontrar como literatura, pues déjame decirte que no hay, porque no hay literatura, no quedó nada escrito de los druidas. Todo era una enseñanza oral. Así es. Entonces, podemos especular y podemos decir pero lo que nos queda un poquito más claro son esos rituales a la naturaleza en esos espacios abiertos que no dejan de ser cultos solares, y que además, si son o si no son, como te comentaba hace un instante, finalmente nos dan esa reconexión con lo que efectivamente somos, que somos una esencia solar. Entonces, pues lo podemos tomar como una verdad. Ya si de ahí, pues ya se llega a hablar que, por ejemplo, en las batallas que iban a tener, se llegaban a colocar estos sacerdotes druidas al frente de lo que eran los ejércitos para evitar las matanzas, o inclusive llegaban a tener esas claravidencias de lo que se pudiera presentar, de las tragedias, pues ya nos hablaba pues de esos principios que van pues más allá del común de las personas, ¿no? Al igual, otro de los aspectos que se me hacen interesante es ese concepto similar a la reencarnación, nada más que ellos lo manejaban como la transmigración de las almas, que de un cuerpo al momento de morir, simplemente esa alma se iba a otro cuerpo, similar a lo que son las diversas teorías que hablan sobre la reencarnación. Pero esto nos habla de un conocimiento del ser interno, un conocimiento de las leyes cósmicas, un conocimiento de uno mismo, que si esto a la vez llegamos a hacer una comparación con lo que eran esas escuelas de los misterios de Eleusis, esas escuelas de los misterios que se estaban no solamente en Egipto, sino en la antigua Grecia, veríamos pues unos principios muy similares, inclusive con la escuela pitagórica, en donde se hablaba de este mismo principio de la reencarnación, se hablaba de ese aspecto del respeto a lo que era la naturaleza, como el mismo Platón, que era vegetariano. ¿Qué pasó? Así es. Bueno, pues está Judas con nosotros y dice: excelente tema, demasiado interesante, mucha luz y bendiciones para ustedes desde Durango. Gracias. Y dice, lo que sí comenta Arturo es que, o Teofilito, como se pone ahí, dice, es que los druidas del ayer ya no son los mismos que los druidas del hoy. Qué bueno que comentas eso. Dice, han cambiado en algunas cosas, en la actualidad los druidas del presente tienen para 9 dimensiones. No entiendo eso. O sea, ¿mezclan mucho o qué? Que nos pueda aclarar un poquito Arturo, ¿no? ¿A qué se refiere? A ver, acláranos, mi querido Arturo, para
para no especular tanto eso. ¿Y qué nos dicen nuestros amigos de allá de España, mi querida Rubí? Bueno, pues ya se acaba de conectar precisamente nuestro querido amigo Javier, estamos por enlazar la conexión y yo les quiero invitar a nuestros amigos que también a través del Skype nos podemos comunicar. Es Solarium Red 1, así me pueden anexar y por supuesto para que la comunidad de Solarium Red nos podamos conocer, te queremos conocer. Obviamente por algunas cuestiones técnicas nada más va a ser tu imagen, que la gente te conozca y a través de la escritura porque el sonido se duplica. Entonces así se va a manejar esta situación y de momento, bueno, pues estamos esperando enlazar la llamada con nuestro querido amigo Javier, que se me olvida su nombre, pero bueno, pues ahí lo tienen, su apellido más bien. Fíjate que uno de los datos que también llegan hasta nuestros días acerca de los druidas es de Julio César, del emperador romano conquistador, que pues murió asesinado por una traición. Pues él precisamente decía que los druidas empezaron a utilizar o utilizaban el alfabeto griego y latino, bueno, para que no se llegase a prostituir el lenguaje celta. Y tenemos ya la conexión desde España. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes aquí en México. ¿Cómo estás, Javier? Y bueno, pues acuérdate que nos tienes que escribir porque el audio se duplica y por eso no, bueno, pues no te podemos escuchar tu voz, pero nada más para que la gente te conozca y escribiéndonos yo leo lo que tú estás comentando y bueno, pues para poderte comunicar con la demás gente. Está también con nosotros Berenice. Muy bien, entonces, pues estamos hablando de esto y otro de los aspectos, nos estaba comentando Teofilito desde Canadá acerca de los nueve planos dimensionales que se manejan actualmente. Sí, ya están en una escuela iniciática, por así decir, donde ha habido un sincretismo entre las diversas corrientes helenísticas, griegas, están también teniendo una mezcla de lo que son conceptos de los tibetanos, sonidos vocales y demás. Es válido, si a esto, así como se puede decir que es celta, pues le pudieron haber podido poner otro nombre, no importa. Lo importante es que están rescatando esa información que finalmente tiene un mismo origen, ese origen solar, que lo pueden tomar de diversos lados, no importa. Que si están hablando de esos 9 planos dimensionales, o de 10, o de 12, o de 33, o de 3, en realidad no afecta. ¿Qué pasó, mi querida Rubí? Bueno, pues está diciendo Javier, dice saluda a todos y manda un saludo a todos en México y bueno, pues nos está escribiendo su experiencia ¿cómo le fue en este ritual que se hace ahí? Bueno, se comenta que cenan ahí la gente, se hace como una especie de... Dice, fue el juicio de las brujas allí, se llaman las cuevas de Sugarramurdi, o sea, ahí fue un juicio en ese entonces, se hizo un juicio. Se hizo un juicio y qué tipo de manifestaciones psíquicas o se llegó a presentar algún tipo de hechos de sangre o hechos violentos o simplemente fue un ritual a la naturaleza. Desconozco un poquito cómo fue en sus orígenes y por qué se sigue celebrando en estos días ahí. Era en qué época del año era para celebrar la prosperidad. Mira, ahí va, espérame. Dice que fue en 1610 el juicio. 1610, el juicio de las brujas. Así es, que ahí se llevó a cabo, que fue el juicio de las brujas, las cuevas de Sugarramurdi. ¿En dónde están? Fue el 7 y el 8 de noviembre. Dice que está cerca, que se celebraron fue el 7 y el 8 de noviembre cuando fue el juicio y que fueron cerca de 300 personas y 300 niños y mujeres.
O sea, 300 entre mujeres, niños y hombres demás, fueron juzgados personas. ahí. Ah, fueron juzgados y que los quemaron o qué? Pues yo creo.